Buenas, soy Luis Manuel Valdés Fernández Vaca, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Piura. Y en los siguientes minutos vamos a conversar con ustedes sobre por qué es importante un curso y un entrenamiento en razonamiento clínico. ¿Cuáles son mis objetivos de aprendizaje en esta sesión? Que al final de esta sesión ustedes sean capaces de aceptar el rol de la incertidumbre en medicina y entender que los errores son parte de lo que puede suceder durante nuestra práctica médica. Segundo, diferenciar entre los dos procesos en la toma de decisiones, el sistema 1 y el sistema 2. Y finalmente, valorar el papel fundamental que tiene el razonamiento clínico en la práctica de la medicina. Algo que hemos aprendido por imitación, pero que en la actualidad hay toda una ciencia detrás de todo ello. Todos los días tomamos decisiones en las cuales tenemos que recomendar a nuestros pacientes y a nosotros mismos el llevar una vida saludable, comiendo alimentos nutritivos, haciendo actividad física y sobre todo pensando en los momentos de calidad que debemos de pasar con nuestros seres queridos y con la gente que es importante para nosotros. Tomamos decisiones todo el tiempo. Y vivir implica eso. Como médicos, también tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Hacer un diagnóstico correcto y diseñar una estrategia, un plan de trabajo de manejo adecuado, tanto diagnóstico en ocasiones como terapéutico. Pero para esto es esencial contar con dos elementos muy importantes. Tener una buena base de conocimiento y que este conocimiento sea basado en evidencia y tomar decisiones correctas, algo que a veces no sucede y para lo cual es muy importante entender los conceptos de razonamiento clínico. La realidad es que en el trabajo diario de todo médico hay incertidumbre. Y esto ya lo conocía Hipócrates. Hipócrates sabía que nuestra experiencia es incierta y el juicio es difícil en el acto médico. Y William Moseley, padre de la medicina occidental, de la medicina interna, también nos recuerda de que la medicina es una ciencia de incertidumbres y un arte de probabilidades. En un artículo reciente en el New England Journal, la doctora Simpkin y el doctor Schwarzstein de Harvard también tratan de recalcar esto, que es importante tolerar la incertidumbre y entender que esto es fundamental. Además, si queremos lograr la excelencia diagnóstica, es fundamental entender y comunicar la incertidumbre. Y comunicar implica lograr que nuestros pacientes lo entiendan. Eso es fundamental. Y no solo los pacientes, sus seres queridos también. Pues de hecho, el comunicar esa incertidumbre, va a fortalecer la relación médico-paciente, la confianza que los pacientes y sus familias tengan en nosotros. Pero la realidad es que hacer diagnósticos no es fácil y podemos cometer errores cognitivos. Y esos errores cognitivos ocurren un 10 a 40% de las veces. Otro detalle importante es que nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar de una manera rápida y ello conlleva un riesgo de sesgos, lo cual es una característica normal de nuestro cerebro. El énfasis en la educación médica ha sido siempre en el contenido del conocimiento, pero ahora por el razonamiento clínico tomamos cada vez más conciencia que es importantísimo también analizar cómo pensamos. Es por eso que es fundamental entender este proceso. Este señor es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un premio Nobel de Economía que curiosamente no es economista, es psicólogo, es un psicólogo cognitivo. Y él nos ha recordado en su libro Thinking Fast, Think Slow, de que pensamos cuando tomamos decisiones, todos los seres humanos, incluidos los médicos, cuando tomamos decisiones médicas, pensamos de dos maneras, el sistema de procesamiento dual. O somos intuitivos, el sistema 1, o somos analíticos. El sistema 1 es rápido, reconoce patrones, muchas veces correcto, pero tiene riesgo de sesgos. Es como manejar una bicicleta, lo hacemos en automático. El sistema 2 lo utilizamos cuando
estamos ante situaciones nuevas. Es lento, es deliberado, no tolera la incertidumbre. Es como estacionar en un lugar muy angosto, con mucho cuidado. Y esto, un médico muy interesado en el razonamiento clínico, Patrick Roskerry, lo ha descrito de una manera muy interesante. Él integra la teoría de Kahneman del proceso dual de toma de decisiones con nuestras decisiones diagnósticas. Cada vez que vemos un paciente, si reconocemos los síntomas y los signos, vamos a activar el sistema 1 intuitivo. Un ejemplo, paciente en nuestro país, en el Perú, con fiebre, tos, expectoración hemoptóica, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es que sea una tuberculosis. Pero a veces los síntomas y los signos no los reconocemos y entonces tenemos que ser analíticos. Con la repetición, con ver casos similares, uno puede transformar esto en un sistema 1, es decir, reconocemos un patrón y activamos el sistema 1. Al final se trata de calibrar y hacer un diagnóstico, sea por el sistema 1 cuando tenemos experiencia, por el sistema 2 cuando nos enfrentamos a una situación diferente. La realidad es que a veces el sistema 1, que es intuitivo, se sobrepone irracionalmente sobre el 1. Y hay una serie de sesos que van a hacer que tomemos decisiones incorrectas. Lo ideal es que cuando sea necesario, el sistema 2 pueda vigilar al sistema 1 para que no cometamos errores. Y esto se hace evaluando bien los contextos, calibrando bien la información, para así llegar a un diagnóstico correcto. Esta figura lo va a explicar mucho mejor. Cuando vemos un paciente, el acto médico implica llegar a hacer un diagnóstico. Pero para esto es fundamental definir bien el contexto, tener una buena base de conocimiento y tener experiencia. Pero no experiencia de ver un montón de casos, sino lo que se llama experiencia deliberada, un concepto que vamos a desarrollar también más adelante. Si tenemos un caso que no conocemos o no tenemos experiencia, vamos a activar el sistema 2. Vamos a hacer una historia completa de la enfermedad actual y luego vamos a producir esto que se llama representación del problema. La representación del problema es un concepto fundamental en el razonamiento clínico. Es un concepto que nos va a permitir tomar decisiones diagnósticas adecuadas e implica tres elementos: definir bien quién es nuestro paciente y su contexto epidemiológico y de antecedentes relevantes. 2, la temporalidad del cuadro clínico. Y 3, cuáles son los hallazgos positivos y los negativos pertinentes. Es más, es un concepto dinámico que puede cambiar dependiendo de cómo vamos obteniendo la información. Cuando vemos un caso conocido o tenemos mucha experiencia, rápidamente se activa el sistema 1, el intuitivo. Y vamos a hacer preguntas, pero guiados por nuestra hipótesis. También vamos a hacer una representación del problema. Pero si aplicamos el sistema 2, vamos a siempre ser cuidadosos y hacer preguntas adicionales que apoyen nuestras hipótesis diagnósticas. Y vamos a generar una hipótesis. El diagnóstico más probable que pueda tener el paciente, el medianamente probable, el menos probable y aquel que no se me puede escapar. Y esas posibilidades diagnósticas que nacen de la hipótesis a partir de la representación del problema, las vamos a comparar con los billones de enfermedades que conocemos. Y luego el sistema 2 también tiene que activarse para ver si es necesario obtener información adicional. Al final se trata de llegar a hacer un diagnóstico correcto. Por eso es importante que si nos preocupamos por nuestros pacientes, siempre debemos ser competentes, cuidadosos, compasivos y comunicar las cosas con claridad. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto, aceptando la incertidumbre y conociendo y aplicando destrezas con razonamiento en razonamiento. ¿Por qué debemos aprender sobre el razonamiento clínico? Y con esto vamos a terminar esta breve presentación de introducción. Porque la incertidumbre es una realidad. Y por esa incertidumbre cometemos errores y tenemos que aprender a razonar. Pensamos de dos maneras, de manera intuitiva o analítica, y tenemos que complementar estos dos estilos de pensamiento para al final
tomar las mejores decisiones usando razonamiento clínico, lo cual debe ser una competencia básica. Hay mucha ciencia en razonamiento clínico, pero también es un arte y nunca debemos dejar de aprender.